Como una violación a lo establecido en el pacto colectivo, cataloga el Sindicato de Trabajadores de Educación la derogación del acuerdo gubernativo que daba vida al seguro médico escolar, que en lugar de esto, en marzo inició a funcionar el programa de salud escolar a cargo del Ministerio de Salud. Los sindicalistas asistieron a una reunión con diputados de la Comisión de Educación para solicitar acciones que den cumplimiento al pacto colectivo, pues el programa de seguro médico escolar se encuentra dentro de los acuerdos. Los representantes añadieron que la semana pasada se presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de analizar acciones que cumplan con lo establecido con el pacto colectivo. Asimismo, presentarán quejas ante la Organización Internacional del Trabajo y, de no obtener resultados, realizarán manifestaciones. Iniciamos el análisis y para esto vamos a mostrar la siguiente información, recordando un poco lo que ha sucedido con el tema de este seguro. Recordemos que el gobierno de Guatemala decidió derogar el programa Seguro Médico Escolar que se encontraba activo desde el 2020. Argumentaron que este seguro no contaba con la cobertura apropiada para dar atención a la niñez, señalando deficiencias y señalamientos de varios sectores. En reemplazo del seguro escolar, se inició a cargo del Ministerio de Salud y de Educación con el programa de salud escolar. Atenderá a estudiantes durante las 24 horas a través del centro de llamadas 1528. Ofrece una cobertura médica a través del sistema público de salud. Se entregarán medicamentos de forma gratuita y cobertura en gastos funerarios. De hecho, las autoridades de salud ya compartían también que se han realizado diversas atenciones también a estudiantes como parte de este programa que se tiene entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El punto aquí es que que es uno de los grandes sindicatos del magisterio, ha indicado que dentro del pacto colectivo estaba establecido este seguro médico escolar. Entonces la pregunta aquí es, bueno, el punto es que atiendan a los estudiantes, ¿no? Entonces se está cumpliendo con esa atención según se da a conocer y según el proyecto que se planteó nuevo por parte del gobierno y se eliminó como tal ese seguro que, recordemos Fernando, que ya se había hecho un estudio donde se indicó la cantidad de dinero que se había pagado y los resultados que se tuvieron que no compensaban lo que se había gastado, por eso se toma este plan B, pero ahora ellos vienen y exigen que regresen. ¿Qué piensas? Bueno, definitivamente cuando hablamos de espacios controversiales en Guatemala, el Sindicato de Trabajadores de la Educación realmente es de los que más te van a generar gente a favor y gente en contra, claro, ¿verdad? Y sobre todo por el nombre de Joviel Acevedo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que este seguro médico definitivamente tenía pues una cantidad de detractores muy grande en función de la cantidad de recursos que nos estaba pues costando al año. Se hicieron, como tú bien lo dijiste, los estudios correspondientes y se determina que pues se puede dejar de pagar esa cantidad de dinero que realmente era monstruosa y pues se hace el convenio Mineduc, Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, para que de alguna manera los niños puedan tener esa atención de una forma mucho más privilegiada que lo que podría darse en materia de atención a un adulto común y corriente. Entonces, hay incluso una línea que opera 24 horas, te recuerdas que lo habíamos comentado en su momento, y definitivamente eso viene a darle un plus a esta manera en que normalmente papá o mamá necesita salir de una duda de cómo está la situación médica de su hijo o de su hija. Entonces, hoy pues naturalmente vemos una aparición ya del sindicato a través de su representante y tenía muchos meses de no hacer este tipo de apariciones Joviel Acevedo. Definitivamente hay que tomar en consideración que cuando el Ministerio de Educación genera cambios dentro de la marcha de su gestión, que en este caso pues es una gestión que está recién iniciando, tiene que darse un tiempo prudencial de 1 o 2 meses para ver qué va a suceder con el tema de Joviel Acevedo, del sindicato y el acercamiento con las nuevas autoridades. Si es una relación amigable, si es una relación en donde se ponen de acuerdo con cómo va a funcionar
el magisterio en función de los beneficios para los maestros, que yo no jamás estaría en contra de cualquier beneficio que fuera para los maestros. Al contrario, creo que un maestro, una maestra debería tener mucho más salario, debería tener mucha más preparación técnica, debería ser uno de los espacios de profesionalización más grandes de lo que pueda existir en Guatemala. Son quienes tienen en sus manos el futuro de nuestro país con la educación a los niños. Sin embargo, pues es muy aparte pensar en el grosso del universo que conforman todos los maestros y maestras, que hay gente de verdad fabulosa en esas filas, y por supuesto es muy distinto el analizar el esquema político sobre el cual Joviel Acevedo maneja el sindicato con el Mineduc y el gobierno de turno. Si hay un casamiento y hay un entendimiento permanente en materia de lo que le interesa al sindicato y a Joviel Acevedo, pues se van a entender con el gobierno de turno y no va a existir aquello de las manifestaciones y del literalmente congelamiento de las clases. Los niños no van a recibir a la escuela el pan del saber, porque pues todos los maestros deponen actividades y puede pasar mucho tiempo y no lograr llenar los 180 días que se necesitan en cuanto a educación anual se refiere. Y si esto pues se convierte en un esquema de guerra entre gobierno de turno y el sindicato de educadores, definitivamente el país puede verse paralizado. ¿Por qué? Porque no solo es el esquema del sistema educativo dentro de las clases, sino que paralizan calles, avenidas, calzadas, etcétera. Entonces, el tema del seguro creo que definitivamente es supra necesario en función de la atención médica para los niños, pero ¿por qué incurrir en algo que realmente se convirtió pues en una arista tan onerosa que literalmente consumía una parte del presupuesto pues gigantesca? Y si se puede tener de alguna forma otro tipo de atención en donde los niños y las niñas puedan ser beneficiados. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Vamos a ver cómo se maneja esta relación política entre sindicato, Mineduc y gobierno central. Hay varias exigencias que se tienen. El seguro médico escolar es una de ellas. Hay otros aspectos, por ejemplo, el tema de la alimentación, también las condiciones y el apoyo en temas de cocina, alimentos. Bueno, hay un sinfín, un listado de peticiones que se planteó por parte de este sindicato hacia el gobierno, que sería oportuno entonces que se puedan sentar y poder entonces definir también respecto a cuáles son los planes que también tiene esta administración, porque recordemos, el tema del seguro, bueno, ellos lo están planteando, pero también hay que escuchar el programa que se tiene, ¿no? Y claro, el punto es también de qué sirve tener un programa que no sea funcional, porque de hecho varios sectores incluso hacían el análisis y presentaban informes sobre los resultados de este seguro, cuánto dinero también se gastó por el mismo y que no cumplía al final con la función. Entonces es buscar alternativas y no solamente es de gastar el dinero que nosotros con nuestros impuestos estamos inyectándole al Estado, sino que es ver también de qué forma se logra una mejor administración de esos recursos y se logran establecer también mejores resultados, ¿no? Entonces creo que también sería oportuno que escucharan en qué consiste también, porque si tienen mejores resultados este programa de salud, entonces no entiendo por qué la necesidad de que regrese otro programa, un seguro, que al final no estaba cumpliendo con esas necesidades. Si es que se vela entonces por los derechos de los niños, de los estudiantes, que yo creo que principalmente son los que nos debería de preocupar también. Mira, una de las circunstancias que es Vox Populi aquí en nuestro país, y todo el mundo lo sabemos y conocemos, es que una pequeña compra que vas a hacer en cualquier ministerio, si te vas a ver la cotización y vas a ver en cuánto entró lo que normalmente podría costar, hablemos de una cantidad, 100 quetzales, te das cuenta que lo compraron en 800 quetzales. Hoy el tema de las fiscalizaciones, sobre todo por parte del organismo legislativo, está muy de manifiesto y es parte de lo que esta nueva legislatura está tratando de utilizar para mostrar a la población que están trabajando y están fiscalizando a diestra y siniestra. Y en la mayoría de lugares te das cuenta que todo está exageradamente sobrevalorado. El manejo del erario público, ese dinero que, como tú bien lo indicaste, es el dinero que tú, yo, que todo mundo
inyectamos a través de nuestros impuestos mensualmente para que se conforme esa partida de gastos para todo el Estado, pues ¿cómo va a alcanzar ese dinero si hoy te compran, por ejemplo, una llanta para un vehículo que normalmente cuesta, ¿cuánto? 250, 300 quetzales y te la están metiendo en 1.500 cada llanta? Si están comprando, por ejemplo, unos bombillos y un bombillo te cuesta normalmente 4.50, 5 quetzales, pues el bombillo te lo meten en 150 quetzales. Entonces, el dinero no va a alcanzar así. Y pensar en un seguro médico que realmente alcanzó esa cantidad millonaria de quetzales de nuestros impuestos, cuando posiblemente pudo haber existido una mejor cotización, pudo haber existido un mejor precio. Bueno, la pregunta acá ¿es necesario erogar tanto dinero en un seguro cuando si el Ministerio de Salud Pública hace su trabajo eficientemente, le puede dar a los niños la atención que se necesita? ¿Esto pudiera evitarnos ese gasto? Bueno, veamos qué es lo que sucede y lo más importante, establecer que la atención a los niños debe ser una prioridad. Definitivamente, esa es la prioridad. Con esto nosotros vamos a finalizar. Será un tema que le daremos seguimiento porque pues veremos entonces las acciones en que se concluye. ¿Hay manifestaciones o no hay manifestaciones también? Claro. Y pues le estaremos informando aquí en TN23. Haremos una pausa en este momento y regresamos con nuestro segundo análisis. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos.